al Salmo 23, me imagino que todos se lo saben, ¿verdad? El Salmo 23 es uno de los salmos preferidos, porque quiero predicar ahora en esta casi ya media hora que me queda, y doy gracias a las Liz, todos aquí son deslizados, y a todos los pastores que nos han atendido tan amablemente. No entendieron, miren para acá, algunos están diciendo, ¿dónde está Pastor Chris? El Salmo 23 dice, si lo tienen en pantalla, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Hasta ahí todo vamos bien. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Hasta ahí el salmo es de colores. Hasta ahí es un rainbow, es un camino claro, placentero. Pero lo que no nos gusta del salmo es la parte cuarta. El verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado infunden aliento, ¿verdad? Y nosotros pensamos que el que nos acompañó en los 3 primeros versos del Salmo nos dejó ahí y nos echa tirado al verso 4. Tenemos esa impresión mental de que no, yo solamente estoy contigo en las aguas delicadas, en los lugares de delicados pastos, pero cuando vayas por el valle sombra de muerte, te veo al otro lado porque yo no voy a caminar contigo. Te tengo buenas noticias. El mismo que está contigo en los valles delicados pastos, en las aguas de reposo, el mismo que conforta tu alma, el que te lleva por senda de justicia, no te suelta las manos cuando vas por lugares de valles de sombra y de muerte. Y no te dice que dice valle de sombra y de muerte. Los pastores, usted sabe cómo somos los pastores. Me alegra verte. Este señor yo lo quiero mucho. Este es Papá Noel. Perdón, discúlpame, pero el que honra, honra. Los pastores, perdonen, los pastores, cada fin de año, nosotros proclamamos una palabra profética para el nuevo año. Recuerda, siempre decimos el 2015 es el año de la cosecha. El 2017, el año de la abundancia. El 2007, el año en que la suegra se va por fin, la vieja esa. No, mentira, eso no. No, mentira. Yo amo mucho a mi suegra, solo tomo mucho pereque con ella. Pero siempre tenemos los pastores. Es algo que todos los pastores orgánicamente, espontáneamente hacemos. De proclamar cómo será el siguiente año. Y en 2019, todos los pastores sabían que viene el 2020 y sacaron la profecía bíblica de Hechos 2020. 2020, para que los no saben, los que son nuevos en la Biblia, es el año de la visión, es el año de la cosecha. De hecho, el apóstol Pablo en Hechos 20:20 dijo, como no rehuidos de predicarlos públicamente y por las casas. El Evangelio 2020 es la visión perfecta, ocularmente hablando. 2020 es la visión perfecta, la visión de la iglesia. Y todos los pastores en el 2019 comenzamos a decir, el 2020, desde diciembre del 2019 comenzamos a decir, el 2020 será un año de gloria, será un año de victoria, será un año de la visión de la iglesia, se cumplirá Hechos 2020. Y nadie sabía que con un pequeño laboratorio chino se estaba esparciendo un virus miserable que nos acoquinó y nos dañó todos los planes. Y parece ser que el pastor que estuvimos tan cómodamente en los años anteriores, se vino el valle sombra y de muerte. Y parece que no fue el año de la visión, fue el año de Wuhan, fue el año de la pandemia, fue el año del coronavirus. Nadie se atreve a llamar el año 2020 el año de la visión como lo profetizamos. Yo te tengo buenas noticias. ¿Y qué tal que sí fue y no nos dimos cuenta? Yo no sé tú, pero la iglesia creció en pandemia más que antes. Yo no sé tú, pero esta iglesia está formando otras iglesias por otros lados, amén. Yo no sé tú, pero no fue el año de la pandemia, fue el año de la expansión. El mismo Dios que nos acompañó en los años anteriores, el mismo Dios que nos acompañó en este. Y es a lo que yo te quiero llevar. Danilo Montero, mi gran amigo, con quien me converso de vez en cuando y de cuando en vez, yo le digo a él, Danilo se ríe porque las canciones de mi abuelita se las sabe él. De él se la sabe mi abuelita, ¿verdad? Él tiene una famosa canción que se llama El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor. ¿Cuántos? Si usted se sabe esa canción, usted es viejo. Reveló su edad.
Es mi pastor, nada me faltará. Pero esa canción no habla, aunque ande en valle sombra de muerte, como que Danilo cortó la letra ahí y volvió a repetir el primer verso. Porque ¿quién va a querer meter en una canción linda un pasaje tenebroso? Nadie. Y yo le decía a él, con permiso de él, le decía, Danilo, el Salmo 23 no es para cantarlo. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Me decía, ¿cómo así, Miguel? Es para caminarlo. Es una hoja de ruta. El mismo Dios que te acompaña en lugares delicados pastos es el mismo Dios que nunca te suelta en el valle de sombra y de muerte. Y es el mismo que te lleva cuando aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todos sufrimos pérdidas, mis hermanos. Mi mamá hace un año se murió. En la otra semana, hace un año se murió. No de coronavirus, ni mucho menos. Fue una cirugía que no pudo resistir, en verdad. Pero conociendo a mi mamá, está en el cielo hablando con Sansón. Mi mamá era comprapelea. ¿Usted sabe qué lo significa? Yo creo que mi mamá está mirando a Sansón. ¿Y Sansón qué hace aquí? Con la cara digna que tenía mi mamá. Y yo me imagino que mi mamá, siendo lo metida que es, oiga, Sansi, venga. ¿Usted por qué se metió con esa Dalila? Usted no vio todo lo que usted el daño, ¿no? Un día a nosotros en la iglesia nos robaron una cantidad de diezmos, de sobres, y los ladrones los aprendimos. Y los pusimos en una oficina, vino la policía, los pusimos en una oficina y llega mi mamá. Y uno de los que nos había robado era miembro de la iglesia, les habíamos oído mucho, ¿verdad? Y mi mamá va, habían 3 señores sobre una pared, ahí se recostaba sobre una pared así, con cara de acongojados porque habían sido pillados en Francalit. Y mi mamá comienza a decirle, ¿tú por qué le haces eso a Miguelito, a mi hijo? Si mi hijo te ha ayudado toda la vida, mírame cuando te hablo, y le pegaba así en el hombro, mírame, caramba, ¿por qué le haces eso? Mi Alfredo, que era su esposo, mi papá decía, Alfredo, te ayudamos, te dimos la mano, ¿qué has hecho con esto? Mírame cuando te hablo, ¿no te da vergüenza lo que has hecho, mi hijo? Mi mamá ya estaba entrando esos años, mi mamá no le da pena nada. Y yo le dije, mami, es el Señor del lado. Ah, perdón, mira lo que yo te estoy diciendo a ti. Yo perdí a mi mamá, pero el cielo ganó. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Si no fuera por la sangre de Jesús, mi mamá no estaría ahí donde está, mirándome. Y yo creo que ella está mirando, siendo la zapa que ella es. Me está mirando, dale hijo, predícalos de Neuna. Ahí esos pastores lindos, los García, predícales. Y a las pastoras que se deslizan, de verdad, porque todas son lisas aquí. Me hago entender. A veces nosotros no entendemos el por qué después de un valle, un lugar de delicados pastos, ¿verdad? Nos pasa lo que nos pasa. Pero todo está, mis hermanos, para desarrollar. Hay situaciones que no entendemos. ¿Cuántos de ustedes no perdieron amigos en la pandemia? Nosotros perdimos miembros, perdimos gente que se nos fue, ¿verdad? Y todos pasamos en la vida por eso. Si no fue por pandemia, fue por abandonos, por despidos, por enfermedades, por quiebras. Todos tenemos que pasar el valle. Todos. De una manera tenemos que aprender a sonreír y a no tener miedo del valle. Tenemos que aprender, y si me dejan el Salmo, en el verso 4, a entender que su vara y su callado nos infunden aliento. Mis hermanos, algo que yo aprendí es que el valle me hizo orar. Yo no creo que había orado tanto como en la pandemia. Yo oré de Génesis a Apocalipsis. Y yo otra vez, y dele. El Salmo 91 quedó rayado. Lo rayamos. Usted sabe, bueno, si usted es viejo, sabe a qué se refiere disco rayado, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes usaban el long play? A ver, revele la edad. Los de la etapa Moisés. A ver, ¿dónde están los de Moisés? Recuerda que cuando uno tenía un disco y le ponía la aguja, uno la soplaba, porque a veces le acumulaba, ¿cuántos? Polvo. Y se la ponía. Y a veces comenzaba, y comenzaba la música. Y en medio de la música, nosotros pasamos así el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará la batalla. El que abriga el abrigo del Altísimo. En el 20, hasta el más ateo recitó el Salmo 91.
Eso es por el efecto de los valles. Los valles nos hacen buscar más de Dios. Si la pandemia no te hizo mejor persona, que te venga el chikungunya otra vez. Nos hizo valorar, por eso te di un abrazo, porque no te había dado un abrazo desde la pandemia. Hay algo en los valles que nos hace apreciar la vida, nos hace ser más humildes, nos hace buscar más a Dios. Yo fui más compasivo porque me tocó vivir con toda mi familia en la casa, pues nos cerraron las iglesias allá en Latinoamérica. No tenemos la bendición de ustedes tenían la libertad allá y por un año, casi 9 meses, no podíamos congregarnos. Y llorábamos porque no veíamos a la gente. Nos tocó por un aparato que se llama Ikezum, que no sabía qué era eso. Y hablarle a la gente por un computador. Nos dolió, no podía ver a mi mamá porque en esa época visitar al abuelo es una sentencia de muerte. Pero me hizo apreciar más la vida. Los valles nos hacen orar más. En los valles las oraciones tienen más sentidos. Las lágrimas se vuelven más sinceras. Que no hay lágrimas más sinceras que la de un hospital y de un aeropuerto. Y las lágrimas se volvieron más sinceras en la iglesia entre nosotros. Perdimos una que otra gente, claro, y valoramos sus servicios. En los valles es donde se escriben las mejores canciones de alabanza. Que es bueno alabar a Dios cuando todo va bien, pero ¿y cuando todo va mal? Y aprendimos a desarrollar carácter, a tener madurez, a tener entereza, a tener firmeza. Están aquí a ser más humildes, ¿verdad? Creo que Charles Spurgeon decía, si yo no corto con la hierba del orgullo, a la semana la tengo en el cuello. Y vaya que la pandemia podó la hierba del orgullo en nosotros. Tuvimos que ser más humildes. En la pandemia nos dimos cuenta que si no cuidamos de nuestra vida espiritual, la carne nos aventajaba, ¿verdad? Un gran pensador decía, yo pensé que el viejo hombre había muerto, pero en la pandemia descubrí que el infeliz sabe nadar. Y hay que matarlo todos los días. En la pandemia, yo doy gracias a Dios por la pandemia porque como iglesia crecimos, ganamos gente. En la pandemia terminé de construir el templo que empecé hace 5 años. Y aquí está entrando la mujer más hermosa del mundo, que es María Paula, ¿verdad? La de adelante, no la de atrás. La de atrás no la conozco yo para nada. Gorda, vente que estoy predicando bueno y estoy ungido y cuando estoy ungido me pongo más hermoso. Esta noche no me llamen para consejería, por favor. Pero en la pandemia uno aprende a valorar cosas que normalmente no. En la pandemia y cuando pasa uno por los valles de sombra y de muerte y uno sale airoso de eso, uno dice, bendita la crisis que me hizo crecer. Bendita la caída que me hizo mirar al cielo y bendito el problema que me hizo buscar más a Dios. ¿Por qué crecemos? Ahí se revelan nuestras prioridades, uno reevalúa estas prioridades. Ahí uno se da cuenta si uno ama a Dios o no lo ama. Ahí uno se da cuenta si ama a sus hijos o a su esposa o no lo ama. Se revela el carácter. A mí me encanta, ¿verdad? Porque se aprecian más las cosas, ¿sí o no? Se pasa uno más tiempo con Dios, oramos, mi esposa oraba todas las mediodías y oraba y proclamaba, y oraba por Bolivia como si en Colombia no tuviéramos problema. Y oraba por Cuba, por Bolivia, por Paraguay, por Nicaragua, por Venezuela, por todos lados. Y se hizo famoso la oración de mediodía de la pastora María Paula, fue increíble. Pero descubrimos que la ansiedad era una señal de que no estábamos orando mucho. Cada vez que tú tienes ansiedad, es una señal de alerta que es tiempo de orar. Y cuando la ansiedad se levanta, la oración tiene que despertar. Tenemos que buscar a Dios con intensidad. Dígame amén si está entendiendo o no está entendiendo. Entendí que uno no perdió gente, que Dios las movió. Que eso hace parte de la vida. Hace parte de la vida, perder esa parte de la vida, perder, ¿verdad? Descubrí que los lugares oscuros se fortalecen. No hay nada más sincero que uno orar en soledad. Cuando te sientes solo, cuando te sientes abandonado, ¿verdad? Porque hay 2 cosas horribles que suceden. Es que la gente renuncia y se estanca en los valles. Ese es un problema. Y yo hace unos días hice un clip sobre la adicción a renunciar. Renunciar es adictivo. No te va bien el matrimonio, te buscas otra. No te va bien este trabajo, te buscas otra. No te va bien aquí, te buscas otro. Entonces la gente no entendió el poder de permanecer y se volvió adicto a renunciar. Huía.
A los problemas hay que hacerle frente. A lo hecho pecho decimos en mi país. A lo hecho pecho decimos en mi país. Hay que hacerle frente a los problemas. Hay que no dejarse sucumbir. De hecho, en Crónicas, si no estoy mal, dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Cuántos reconocen ese verso? ¿Qué significa eso? Que cuando venga un problema, no huyas. La razón por la cual muchos no maduran en carácter es porque hacen lo contrario que dice ese verso. Estad quietos y ve la salvación de Jehová. Y en vez salen corriendo y no ven nada. Entonces se van por otro lado, le aparece el mismo problema y siguen huyendo. Se vuelven adictos a huir. Usted sabe que Taré, por ahí en Génesis 11:26, si mal no estoy, o 26:11, ahí lo descubren. Taré era el papá de ¿quién? Taré, de Abraham. Taré, a él se le fue dada la promesa de ir a Canaán, no fue Abraham. Se lo puedo comprobar en la Biblia. Creo que está por ahí en Génesis 26:11, ¿verdad? Y resulta que nosotros deberíamos estar diciendo hoy, el Dios de Taré, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El problema fue que cuando Dios le habló la palabra a Taré, ves a la tierra que te mostraré, lo mismo que le dijo a Abraham, se lo dijo al papá. Y ves, habita ahí en ella. Pero Taré tenía un hijo que se llamaba Harán, el papá de Lot. Muere. Y cuando muere un hijo es doloroso. Cuando muere un hijo, no hay nombre. Cuando se muere el papá de uno, un huérfano de padre o huérfano de madre. ¿Verdad? Viuda. Pero cuando se muere un hijo es tan grande el dolor que no tiene nombre. Y se muere su hijo y Dios le da la promesa y se va para supuestamente Canaán. El único problema es que cuando iba para Canaán, tuvo que pasar por una tierra que se llamaba Harán, la ciudad con el mismo nombre de su hijo que se le había muerto. Y dice que pasando por Harán, dejó las maletas y se asentó allí. Y su hijo tuvo que tomar la promesa porque el papá no sufrió, no pasó su mayor sufrimiento, su mayor dolor. Sucumbió al duelo, sucumbió al oprobio, sucumbió al divorcio, sucumbió a la muerte, al duelo, sucumbió a los problemas que nos pasan en la vida. Y dejó sus tiendas y acampó en Harán. No superó el duelo, no superó el punto de su mayor dolor. Abraham no quiso eso, porque Abraham sabe que los que viven también son dignos de nuestra atención más que los que mueren. Yo no me puedo preocupar por mi papá que se murió hace año y medio y mi mamá hace un año exactamente, porque yo sé dónde están. Y yo sé que mis hijos necesitan que papi vaya adelante. Máxime, mi bella nieta hermosa Belén, que se parece a mí, necesita que yo siga adelante. Yo no me puedo amargar delante de Belén porque no conoció a su bisabuela, pero le puedo hablar de ella bien, con otra cara. El problema es que nosotros no superamos el punto de nuestro dolor y nos quedamos haciéndole un culto al duelo, al ser querido. Por eso la gente nunca se levanta. Por eso la gente nunca se vuelve a casar porque perdió fe en el amor, perdió fe en la empresa, perdió la habilidad. Sal de tu duelo, sal de tu oprobio. Cuando David perdió todo en Siglag, que le quemaron todas las aldeas y se llevaron secuestradas a las esposas y a los hijos, él no se quedó llorando. Él dice que se fortaleció en Jehová. La gente lloró hasta que más no pudo, porque llorar deprime, pero no soluciona nada. Usted ha visto que las novelas mexicanas y latinoamericanas todo es lloro. Es un lloro. ¿Cuántos de ustedes se veían la carabina de Ambrosio? Levánteme las manos, Jurassic Park. Yo sé que están aquí escondidos y no se me acuerdan. Ustedes no son millennials. Ustedes cuando Dios dijo hágase la luz ya debían 3 meses. Y no quiere mirar a un personaje por ahí que pinta como primo hermano de Moisés. Una de dos, ¿eres primo hermano de Moisés o primo segundo de Pablo Escobar? Una de dos, pero... Y la gente no supera el punto de su mayor dolor. Tienes que seguir adelante. Que tu vara y su callado te infunden aliento. Que Él adereza mesa delante de ti en presencia de mengostedores. Tienes que aprender que las cosas no van a ser perfectas,
pero Dios se va a glorificar en todas ellas. ¿Están acá o no están acá? ¿Sí o no? ¿Qué podríamos decir de José? José tuvo que pasar también. José estuvo en los 3 versos del Salmo 23 felices con su papá, con la túnica de colores, soñando sueños y provocando la envidia a sus hermanos. Porque no hay peor cosa que provoque la envidia de otro que a ti te vaya bien. Que tengas sueños, que tengas aspiraciones. Cuando Jesús sanó a Bartimeo, la gente que estaba en la esquina de Bartimeo fueron los primeros que le dijeron: cállate que el maestro está molestándolo. Bartimeo era ciego pero no era sordo, ni mudo tampoco. Y él sabía que Jesús pasaba y habló y levantó su voz. ¿Y qué pasó? Jesús dijo: David, ten misericordia de mí. Cuando él dijo eso, cuando tú te sobresales y te destacas, cuando tú quieres sobresalir, hay gente que no ha tenido éxito y te echa para abajo. Y lo primero que te dicen es: cuidado con el éxito. Pero si tú no lo has tenido. O sea, son consejeros malos. Cuidado con la plata. Pero si tú nunca has tenido, tú estás más quebrado que bulto de canela. Canela, ¿entendieron? En fin, bueno, viene para acá. Quebrado. Quebrado. Es que aquí cuando uno habla de diferentes nacionalidades uno tiene que tener cuidado. Pero en fin, ¿y qué sucedió? ¿De qué estaba hablando yo? Bartimeo se levantó y los mismos que estaban con él en la esquina le dijeron: quédate quieto, eso no es para ti. Pero él clamó. Y es cierto, Jesús no iba para donde él. Pero es que cuando tú tienes fe, tú haces que Jesús se desvíe su camino. Tú haces que Jesús se desvíe su camino. ¿Y qué pasó? Jesús se detuvo, me llama, y le hace la pregunta más ridícula que le puedes preguntar a un ciego. ¿Qué quieres que haga? Pues que vea. ¿Saben por qué? Porque la gente nunca es específica. Una situación de dolor, la gente nunca es específica. Yo he visto enfermos de cáncer que se están muriendo, pudriendo de cáncer, y tú le dices: ¿qué quieres que ore por ti? Crecimiento espiritual. Se vuelven reina de belleza. La colombiana entendió, la colombiana entendió. Tú tienes que ser muy colombiana para entender eso. La reina de belleza, ellas están programadas por sus escuelas de belleza que cuando les digan qué desean del mundo, la paz mundial. ¿Qué personaje admira? Sor Teresa de Calcuta. Ni saben quién es Sor Teresa de Calcuta. Ni saben qué es la paz mundial. Entonces damos respuestas de reinas de belleza. ¿Qué quieres que el Señor te haga? El bien de la humanidad. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? Que vea. Ah, bueno, porque cuando tú tienes tus metas definidas y tu fe se alinea a eso, solo falta que te encuentres con Jesús. Dios no puede bendecirte si tú no sabes para dónde vas. Amén. ¿Qué decir de José? José tiene un sueño, se destaca con una túnica de color. Era el preferido de su papá porque le cuidaba. Sus hermanos eran unas joyitas, decimos en Colombia. De hecho, lo tienen en un pozo, ¿verdad? Con hermanos así, ¿para qué diablo? Los echan en un pozo, lo venden como esclavo. La ropa de él, la túnica de colores, las tiñen de sangre animal para darlo por muerto a su papá. Su papá era el Warren Buffett de la época, el millonario más grande de Oriente, y nunca lo va a rescatar. Y José se queda, mire, la gente no ha estudiado la mentalidad de José, la psicología de José. José se queda 22 años preso, sabiendo que tu papá podía venir de Oriente y pagar el rescate. Y no viene, ¿por qué? Porque su papá lo convencieron de que estaba muerto. Pero él aquí está pensando: mi papá no vino, mi papá no me ama, mi papá no me rescató. Él no sabe lo que le dijeron los hermanos. Y así estamos nosotros por 20 años creyendo mentiras. Y resulta que Dios sí te ama, Dios tiene un plan para ti. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Él está contigo, aún en la muerte Él estuvo contigo. En la pérdida Dios está contigo también. ¿Qué decir de David? David solo cuidaba ovejas. David era el hijo no deseado de su papá. David decía en los salmos: en oculto fui formado, en pecado fui concebido.
Mi madre me concibió en pecado porque parece ser, dicen los exégetas, los que saben de este tema, que era el producto del papá con una aventura con una criada. Y estaba David cuidando las ovejas cuando Samuel estaba tratando de ungir al rey, ¿verdad? Y no estaban los 7 hermanos. ¿Y dónde está el otro? Allá estaba David. Pero es que la gente no sabe que en oculto se forma la gente. La gente piensa que David salió de la noche a la mañana y le tiró una piedra a Goliat y se hizo famoso y todos los predicadores estamos obligados a hablar de Goliat. Todo el mundo habla de Goliat, pero nadie habla del oso. Nadie habla del león. Nadie habla de las ovejas. Nadie habla. Es que ese es el orden de las cosas. Oveja, olvidado, oso, lucha. Nadie lo ayudó a pelear con el oso. Nadie lo ayudó a pelear con un león. Yo sé que hay cosas que tú has hecho que nadie te ayudó, que te ha tocado solo, pero ahí está el Señor contigo. Te espera. Si tú has estado solo, te espera tu Goliat, papá. Te espera. Dios, ¿qué hace en la soledad? Dios, ¿qué hace en la soledad? Prepararte el brazo. Prepararte el brazo. En la soledad, cuando nadie te pone atención, ahí es que Dios te saca la fuerza. Yo tengo... Ya, cállese. Déjeme terminar hablando, por favor. Usted, déjele, pero ¿para qué le traje, señora? Hazme favor. Saca leña así es. Yo le tomo mucho el pelo a Claudia. Es una bendición, que no era ella, era otra. Ya me la pellé. Y la otra hizo que le culparan a ella y no dijo nada. ¡Judas! No, mentiras. Mira, el punto es, yo tengo un amigo que es de la iglesia, Ernesto Frieri, 49, número 49, que fue el mejor cerrador de los Angelinos de California, el mejor cerrador. Ernesto Frieri no fue criado, fue como José, como David, fue producto de su papá con una criada, una finca en Colombia. Y como era negrita, el racismo ya es campante, ni lo volvieron a ver porque salió negrito. Y el papá era italiano, cartagenero italiano. Hablaba 7 idiomas el papá. Nunca lo reconoció. Un tío de misericordia lo reconoció y le dio el Frieri. Y Ernesto ayudó a la abuela a moler maíz. A las 5 de la mañana, la abuela lo levantaba a moler maíz. Solo, abandonado, sin padre, sin nadie en la vida, solo una abuela y una mamá, pobrecita, así. Un día va pasando por una cancha polvorosa de béisbol y una bola de béisbol le pasa donde él estaba porque él estaba así con los bollos. Además tiene que pasar el mercado así con los bollos. Bollo. Bollo, ¿sabe lo que es el bollo mazorca? Espero que, ¿verdad? Bollo. Y un día vino una bola y se le vino. Yo no sé qué dije. No, bollo mazorca es... Ayúdame, colombiana. Bueno, yo no sé, ustedes son los mal pensados. A mí no me llegue esa culpa. Ustedes son mal hablados. Conviértanse a Jesucristo. Es un postre para comer allá. Yo no sé qué dije acá. Bueno, en fin, ya. Y la bola de béisbol le llega aquí. Él toma lo que su abuela había hecho, que yo no sé qué es para ustedes. Y toma la bola y se la devuelve a una gran velocidad que a los 5 años estaba firmando un contrato de 1.9 millones de dólares. No me digas, las adversidades forman. Los abrazos más sinceros se dan cuando uno no tiene a nadie. La adversidad nos hace crecer. Yo digo, prepárense. A los que pasaron por el valle de sombra de muerte, te espera aderezada una mesa enfrente de tus enemigos, de tus calumniadores. Porque todos sufrimos retrasos, tropiezos. Pero yo aprendí algo en mi vida, con toda la persecución que me dieron los medios masivos de comunicación. Yo hasta hace poco, es la hora y ningún banco me presta dinero ni me presta una tarjeta de crédito, no porque sea malo. Al contrario, soy uno de los mejores administradores que existe el país. Traje una iglesia de Holanda, la construimos en 39 días sin deberle un peso a nadie. Tengo 6 hectáreas de tierra. Eso en Colombia no se ve sin un peso gringo, puro peso colombiano y pura fe, ¿verdad?
pero los bancos se empecinaron con otros por la persecución política que pasé. Muchos dicen que Colombia es democracia, eso es en papel, pero no es cierto del todo. A mí me hicieron la vida imposible por decirle al gobierno lo que creo que bíblicamente debían hacer. A mi esposa le pegaron, le molieron el pómulo, a mi hijo lo descerebraron, el que tiene su nieta aquí. Una de las razones por la cual está aquí es por toda la persecución que pasó el pobre. Me lo dejaron tirado en el suelo. Tenía 3 meses casado y cuando se despertó en esa camilla no sabía quién era la esposa. Aquí me recibieron unos ujieres muy amables. Ustedes tienen los mejores ujieres. Impresionante, de veras, Dios los bendiga. Me hicieron sentir como en casa. Me ofrecieron mofongo, me ofrecieron de todo, mejor dicho, gente linda, unos caballeros muy amables allí, ¿verdad? A mucho honor. A los ujieres de mi iglesia pasaban y los apuñalaban en las manos. A las maestras de Iglequid, de nuestra escuela dominical de niños, que ellas tenían que hacer un mollo para recogerse el cabello, cuando salían del culto, habían varios motociclistas que les mochaban y les cortaban el pelo de pura maldad. No me digas que yo no aprendí a orar en ese tiempo. No me digas que yo no tuve que orar a Dios y llorar y decir, y a veces cuestionar a Dios, ¿dónde estás tú? Resulta que Él estaba conmigo, solo que yo no lo veía. Que Él me estaba preparando para grandes cosas. Que Él me iba a expandir. Y yo aprendí esto, nadie derrumba a quien Dios levanta. Nadie derrota a quien Dios protege. Y nadie maldice a quien Dios bendice. Y eso es cierto, uno va a recibir traición de familiares y de hermanos. Y sin hacer apología a la antipatía o la falta de amor, porque no se trata de eso, se hay que perdonar y amar como Jesús nos dice. Pero quien mató a Abel fue su hermano. Quien vendió a José fue sus hermanos. Quien expulsó a Jefté fue sus hermanos. ¿Quién sintió envidia de David? Sus hermanos. ¿Quién no quedó contento cuando el hijo pródigo vino? Su hermano. Pero ¿sabes qué? Todos fueron bendecidos por Dios. Porque yo aprendí que mi futuro está en las manos de Dios, no en la boca de la gente. Y le doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque esta iglesia, la primera vez que vine a predicar, me permitió hacer catarsis. ¿Verdad? Las mujeres estaban en un congreso, yo me senté con un grupo de caballeros a hablar ahí con el pastor Chris. Y no sé cómo salió el tema, y les expliqué toda la persecución mía en Colombia. Y pastor Chris me dijo, yo creo que predique eso mañana. Yo nunca había predicado eso, yo no sé ni cómo se predicaba que yo había sido perseguido. Y era muy difícil hacer, ni sé cómo lo hice con mucho temor y temblor. Porque estábamos en un pulpo álgido, ¿verdad? Pero entendí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es que en la gramática de la fe, lo peor que puedes hacer tú es dudar en el valle de sombra de muerte. En la gramática de la fe, el signo de interrogación es arqueado, ¿verdad? Es como un bastoncito con un punto abajo. Pero en la gramática de la fe estira las dudas. Si tú coges ese punto, ese símbolo de interrogación que es así, inclinado, la fe lo estira, queda un punto de afirmación. En vez de cuestionar a Dios, ¿por qué me pasa a mí? Más bien di, todo esto será para la gloria de Dios. Mi Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no te deshagas en la adversidad. Si algo nos enseñó la pandemia es a crecer, a seguir adelante, ¿verdad? Sigue honrando a Dios, sigue creyendo, porque todas las promesas en Dios son sí y amén para la gloria del Padre. Mire, cuando yo estuve, mi hermana muriéndose de cáncer metastásico en Erigo, la nena que estuvo por aquí hace unos meses atrás, antes de la pandemia, yo tengo un amigo pastor oncólogo en Tijuana, lo había conocido en República Dominicana hace mucho tiempo, Paco Contreras, de los mejores que están en una clínica cristiana, completamente cristiana, había escuchado los tratamientos alternativos de cáncer, que son pura oración, mientras te están dando unas vitaminas que te ayudan. Y mi hermana, milagrosamente, por la oración y la fe en el nombre de Jesús, fue sanada. Los marcadores tumorales de mi hermana en 970, hoy tiene cero marcadores tumorales, es una bendición. Ustedes la vieron por ahí con una vitalidad enorme. Entendí que Dios tenía un plan maestro para nosotros, ¿verdad? Que Dios nos había dado grandes bendiciones, ¿verdad? Y
ella vivió completamente, está sana, bendito sea Dios, pero tuvimos momentos de duda. Y una de las cosas que entendí es que comencé a hablar con los médicos, que son unos profesionales, tienen la tasa más alta de recuperación de enfermos de cáncer. Y yo le hice la pregunta al millón: ¿por qué está dando tanto cáncer en el mundo? Yo pensé que me iba a hablar de genética, me iba a hablar de comida, me iba a hablar de todo eso, aunque hablan de eso mucho. Pero me dijo, la razón número 1 de cáncer es el estrés. Y ahí yo sabía que el médico me estaba hablando a mí. Yo tengo que aprender a descansar en Dios. Cuando no entienda que las cosas salen, tengo que aprender a descansar. Yo no soy Superman ni soy Iron Man. Me parezco, pero no tanto. Tienes que aprender a descansar. Y estaba viendo la data, la estadística, porque muchas estadísticas vi sobre coronavirus. Y resulta que lo que más mató, la comorbilidad más grande del coronavirus no fue la obesidad, ni el cáncer, ni la diabetes, nada. Eran los ataques de pánico que le daban a la gente. Yo me la pasé en cuidados intensivos en mi país, ministrando gente con ataques de pánico con coronavirus. No fue la pandemia de un virus, fue la pandemia del miedo. La gente literalmente se moría del miedo. Y no lo digo yo, miren las estadísticas mundiales. De hecho, el temor y los ataques de pánico iban en la primera parte de la pandemia en tercer y cuarto y 5 lugar. Después subieron al primero. Puro ataque de pánico. Y es por eso que hay que entender que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno. Porque tu vara y su callado te infunden aliento. Dígame amén. Y el valle de sombra y de muerte es solo un pasaje, es un valle. Los valles en la Biblia representan los problemas. Fue en un valle de Ela donde se le apareció David de Goliat. Fue en un valle donde Josafat fue rodeado por los ejércitos contrarios. Pero ese valle, solo por cantar, ese valle de la confrontación de Josafat se convirtió en el valle de Beraca. Tu adoración a Dios, tu servicio a Dios, hace que los valles se conviertan en bendiciones. Tú no sabes el poder que tiene la oración, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene la escritura, ¿verdad? Cuando tú la cantas, es impresionante. Y yo creo que Dios está colocando a nuestros críticos en primera fila para bendecirnos, para vernos bendecir, para que Dios los vea que nos va a bendecir, ¿verdad? No sé si vamos a entender. Es que cuando Dios te prepara la mesa, Él no puede quitarte la silla de la mesa que Dios ha preparado. Y lo que se viene ahora, mis hermanos, en este 2022 es grande. Yo honro su fe, honro su fidelidad, honro su fortaleza. Están aquí. Sé que sufrieron pérdidas, pero están aquí. Y bendito sea Dios. Vamos para adelante porque para Dios, ¿verdad? El mañana es mucho mejor que el ayer. Hay más promesa, ¿verdad? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y damos gracias al Señor esta mañana? Mi tiempo ya se me fue, pero quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este grupo de personas valientes, honorables, dedicados a tu obra, Señor, amorosos. Creo que, Dios, estoy ante una audiencia de valientes, de gente de fe, que no claudicó, que sigue haciendo la obra y sigue expandiéndose. Y bendecimos la obra de Neuma en Tampa, en Orlando, donde quiera que Dios las va a llevar, porque esta iglesia se extenderá a todos los rincones donde tú los quieres llevar. Señor, lo que el diablo quiso para mal, esta iglesia lo va a volver con tu mano para bien, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre Celestial, por tu gracia, por tu bendición. Y yo bendigo a los oyentes, bendigo a los que están aquí, a los que están en la transmisión. Los bendigo. Y declaro que, aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque su vara y su callado se funden aliento. Si se te aparece un mar, levanta la vara. Si se te aparece un muro, grítale. Si te aparece Goliat, tírale una piedra. Tienes todo en esta vida para sobresalir y salir adelante. Y Dios ha prometido no dejarte ni desampararte. Es que no has entendido que por qué Dios no me habla. Así como los profesores nunca hablan cuando reparten un examen en clase, es una prueba.
y en la prueba Dios no habla, pero todo lo que está escrito se va a cumplir en ti.